Capítulo 130 Sin miedo 1. Definitivamente vale la pena intentarlo. Alberu parecía estar un poco emocionado. Me estás diciendo algo refrescante, aunque molesto, por primera vez en mucho tiempo. Kale asintió con la cabeza. Eso es verdad, no solo te transmito dolores de cabeza. Alberu naturalmente se burló. Nunca había visto a nadie que tuviera más incidentes en torno a ellos que Kale en Ituse. Al nivel de Kale, era más o menos el destino. Sin embargo, Alberu no compartió sus pensamientos. En cambio, compartió la información que necesitaba compartir con Kale. El prisionero que enviaste está siendo interrogado por mi tía ahora mismo. ¿Va todo bien? Por supuesto, Kale sabía que Tasa probablemente estaba torturando al prisionero y en realidad no lo estaba interrogando. Sin embargo, Kale no señaló eso. Supongo que puede darnos alguna información en un futuro próximo. Mi tía trajo a un experto para ayudar. Kale se preguntó quién era el experto que habían traído los elfos oscuros. Tenía una idea, pero asintió con la cabeza mientras fingía ignorancia. Alberu estaba hablando consigo mismo para procesar sus pensamientos mientras Kale hacía eso. Hay mucho que hacer. Me pondré en contacto con la reina de la selva jungla y los jefes del reino Wiper. Si hacemos eso, deberíamos poder al menos dividir geográficamente el imperio y la alianza del norte. Alberu se detuvo a mitad de la frase para mirar a Kale. ¿Por qué me miras así? Kale miraba a Alberu con una cálida sonrisa en el rostro. Kale no tuvo problemas para responder a la pregunta de Alberu. Porque estoy orgulloso de llamarte mi príncipe. Le tengo mucho respeto, Alteza. Kale pensaba que era una buena decisión hablar con Alberu. Esta persona inteligente también fue diligente, dispuesta a hacer todas las cosas molestas por él. Por eso estaba orgulloso de Alberu. Alberu solo suspiró en respuesta antes de hacer una pregunta. ¿Qué planeas hacer a continuación? Kale ni siquiera parpadeó cuando respondió a Alberu. Recopilaré información. Sin embargo, tenía otros planes. Recopilar información. Planeo ir a relajarme hasta el otoño. ¿Qué más puedo hacer ahora mismo? Sin embargo, Kale pudo ver a Alberu sonriendo de manera extraña. Sí, estoy seguro de que me traerás información útil. Alberu pensaba que Kale terminaría involucrándose en algo como de costumbre, y podría traerle información. Kale solo era mejor que toda la red de información de Alberu. Si bien, Kale se sintió dudoso por la sonrisa de Alberu, por lo que optó por apartar la mirada. Simplemente le dijo a Alberu que le entregaría un mensaje a Mary en su nombre antes de apagar el dispositivo de comunicación. Su despedida se hizo más amigable cada vez que hablaron. Siempre tengo pesadillas después de charlar contigo. Bastardo. Que vivas una larga y sana vida, joven maestro. Gracioso bastardo. Clic. Alberu luego colgó a Kale. Kale sintió que podía relajarse un poco, pero no podía hacerlo. SHHH. Era el sonido de algo volando por el aire. Kale se asustó después de ver la mancha negra volando hacia él como una bala. ¿Por qué está actuando así? Raon se detuvo casi justo frente a la cara de Kale. Los ojos de Raon ardían de pasión, lo que hizo que Kale comenzara a preocuparse. Humano. Raon gritó de repente. Vamos a encontrar el poder de la tierra. Ah bien, todavía tenía que hacer eso. Kale comenzó a sentirse cansado. Empujó al Raon flotante antes de dejar escapar un suspiro. ¿Qué hay de tus lecciones? Raon necesitaba aprender de Eruhaven. Las alas de Raon se estremecieron por un momento ante la pregunta de Kale, pero Raon respondió con confianza. Comillas. Puedo pedirle que me lleve de viaje para adquirir experiencia práctica. Quiere que Eruhaven venga con nosotros para encontrar la super roca. Está planeando destruir un continente o algo así. Kale hizo un gesto con la mano y respondió. Quédate aquí y concéntrate en tus lecciones. Puedo ir con Choyan. No estaba lo suficientemente loco como para llevarse 2 dragones con él para encontrar la super roca. Kale suspiró ante esta increíble sugerencia. Luego sintió que algo andaba mal. Raon estaba callado.
Kale volvió la cabeza para mirar a Raon. Humano. Raon bajó la voz e hinchó el pecho. Escucha las palabras del grande y poderoso Raon. El humano débil me necesita. El niño de 5 años estaba tratando de lucir majestuoso. Sin embargo, no cambió el hecho de que tenía 5 años que Kale había visto desde que tenía 4. No le está enseñando Eruhaven sobre el aire majestuoso de los dragones. Kale simplemente estuvo de acuerdo ya que sería demasiado molesto discutir. Lo que sea. Raon empezó a sonreír. Bueno, humano, tomaste la decisión correcta, iré a contárselo a Eruhaven. Raon salió de la habitación que brillaba en oro y joyas y voló hacia Eruhaven. Kale miró a Raon volando y comenzó a pensar. No debería ser preguntarle a Eruhaven y no decírselo. Se sintió dudoso de nuevo ante la elección de palabras de Raon, pero sacó el libro que recibió de los elfos porque no había nada que pudiera hacer con Raon. Era un libro antiguo pero parecía imbuido de magia ya que las páginas aún estaban en buenas condiciones. Kale abrió el libro por la primera página que solo tenía una oración. Menor que alguien dijo que un humano estúpido es como una roca. Le mostraré a esa persona el poder de una pequeña roca mayor que... Clic. Kale cerró el libro. Este libro también era extraño. Sin embargo, Kale volvió a abrir el libro para poder vivir su vida sin una bomba de tiempo dentro de su cuerpo. Pensó para sí mismo que tenía que hacer todo tipo de cosas para poder vivir una vida segura y comenzó a fruncir el ceño. Pasó la página. Menor que la tierra que está debajo de mi pie es más resistente que cualquier otra cosa mayor que menor que la tierra sacrifica su cuerpo para proporcionar un lugar para que vivan todas las formas de vida mayor que menor que la forma más fuerte de la tierra es una roca mayor que... Esta parte sonaba normal. Kale pasó lentamente las páginas mientras leía. Su ceño fruncido lentamente comenzó a desaparecer. Había frases que le llamaban la atención de vez en cuando. Menor que se llamaba guardián. La primera vez que lo llamaron guardián fue probablemente cuando detuvo a un ogro que se dirigía a su aldea mayor que... Menor que era el guardián oculto del reino de Boulders. Siempre aparecía donde había problemas y se defendía con confianza contra cualquier cosa y todo mayor que... Menor que la gente respetaba el espíritu noble del guardián mayor que... Kale recordó la antigua leyenda que Taylor había compartido con él en el pasado. Se trataba del guardián que salvó el reino de Boulders. Era una leyenda sobre un héroe que salvó el territorio del noreste del continente cuando el continente estaba cubierto de oscuridad. Está relacionado con esa leyenda. Kale recordó esa leyenda mientras continuaba leyendo. Lentamente comenzó a sonreír. Menor que el guardián tenía otro héroe que era tanto amigo como enemigo. Este héroe fue el que liberó al norte del gélido frío. Ese héroe era un tacaño cuyo pasatiempo era recoger monedas mayor que el fuego de la destrucción. El héroe de este libro se llevó el dinero que había recolectado el dueño del fuego de destrucción. Menor que el guardián dijo lo siguiente después de ver el dinero ahorrado por ese héroe mayor que menor que, bastardo loco, ahorraste y ahorraste sin gastar y acumulaste tanto. Mayor que Kale estaba feliz después de leer las palabras, acumulaste tanto. Sin embargo, su expresión se volvió extraña mientras continuaba leyendo. Menor que el guardián tenía talento tanto en ataque como en defensa. Incluso una pequeña piedra tendría un poder devastador cuando la arrojara mayor que... El poder antiguo descrito en este libro parecía ser el adoquín gigante aterrador. Sin embargo, ese no fue el problema. Menor que justo antes de ir a salvar al mundo de la oscuridad dejó todas sus pertenencias, así como las pertenencias de sus amigos, en su ciudad natal mayor que... Kale comenzó a pasar las páginas más rápido. Kale dio la vuelta al libro después de leer hasta la última página. ¡Ja! Kale dejó escapar un suspiro y comenzó a pensar en lo que acababa de leer. Menor que la ubicación de las rocas más fuertes del reino de las rocas mayor que la roca más fuerte se refería al granito. Menor que su ciudad natal era un lugar peligroso donde todo tipo de monstruos deambulaban salvajemente, un lugar que permitía a la gente moverse entre los continentes mayor que... Menor que ahí es donde lo dejó todo mayor que... Maldita sea. Kale empezó a fruncir el ceño de nuevo.
Suena como mi patio trasero. Definitivamente parecía estar describiendo el territorio en Ituse, específicamente, el bosque de la oscuridad. Kale tenía una buena idea sobre lo que tenía que hacer para ganar el adoquín gigante aterrador. Menor que se dice que el guardián, que estaba lleno de justicia y verdad, dejó una marca en su casa para que los herederos de sus amigos pudieran tomar lo que había dejado atrás. Mayor que el fuego de la destrucción le mostraría a Kale el camino. Aunque conocía la ubicación aproximada y también cómo conseguirla, Kale se sentía extrañamente incómodo. Fue en ese momento. Humano, humano. Raon entró volando por la puerta abierta. ¿Qué? La expresión de Kale se volvió extraña cuando levantó la cabeza. Humano, no comes frutas cuando lees. Te traje algunos. Fruta fresca. Raon volaba hacia él mientras llevaba una bandeja de frutas encima de sus cortas patas delanteras. Luego lo puso sobre la mesa frente a Kale. Raon comenzó a hablar mientras Kale lo miraba en silencio. Humano, escuché que estabas empapado por la lluvia cuando ibas a la cueva. Sufriste bastante, necesitas comer comida deliciosa para poder crecer fuerte. En ese momento Kale pudo escuchar otra voz detrás de Raon. Vaya, nunca he visto a un dragón servir a un humano en mis 1000 años de existencia. Lo he visto todo en este momento. El dragón dorado Eruhaven, que caminaba detrás de Raon, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Raon parecía haber pensado finalmente en Eruhaven mientras señalaba hacia Eruhaven. También traje al abuelo Goldie. Lo traje para que podamos hablar sobre la experiencia práctica. Eruhaven miró a Raon con incredulidad. Cuando se convirtió Eruhaven en abuelo Goldie. Kale tenía curiosidad por eso, pero solo señaló una silla para Eruhaven. Eruhaven, Nim, por favor siéntate. Ja. El dragón dorado dejó escapar un suspiro que no encajaba con su apariencia y se dejó caer en el sofá frente a Kale. ¿Por qué dejé entrar a un niño tan problemático a mi vejez? Goldie, no soy problemático. Plaf, plaf. Kale estaba comiendo uvas una a la vez mientras observaba a los dos dragones charlando. Eruhaven se burló de la respuesta de Raon. Que no eres problemático, ya estás pensando en deshacerte de tus lecciones. No, estoy tratando de ayudar al humano débil a volverse fuerte. Y no estoy tratando de deshacerme de nada, solo quiero tener una experiencia real contigo, Goldie. Bang, bang. Raon golpeó la mesa dorada. Goldie, quiero ir contigo. Kale no pasó por alto la pequeña contracción en la esquina de los labios de Eruhaven. El dragón antiguo que había vivido solo durante cerca de 1000 años respondió al dragón de 5 años con indiferencia. No tengo ganas de ir contigo. No me importa, yo quiero ir contigo, Goldie, vamos. Raon negó vigorosamente con la cabeza y dejó clara su postura. La esquina de los labios de Eruhaven se crispó una vez más. Kale no se perdió nada de esto. El dragón dorado habló con indiferencia una vez más. Niño, es mi decisión si voy o no contigo. Luego le habló fríamente a Kale. Kale en Ituse, no es fácil encontrar el poder de la tierra. Será muy diferente andar buscándolo sin ninguna información. Kale comenzó a pensar que este dragón antiguo era un blando total. El dragón dorado no conocía los pensamientos de Kale mientras continuaba hablando. Primero tendremos que buscar cualquier libro que pueda discutir el poder. Plaf. Eruhaven miró hacia la mesa después de escuchar el ruido. Pudo ver un libro antiguo que parecía contener información sobre leyendas antiguas. Eruhaven se detuvo un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. Una vez que encontremos el libro, necesitaremos encontrar la ubicación del poder antiguo, así como el método para obtenerlo. Ya lo encontré. La vez que actúa así me recuerda a Luffy o Roger. Un Raon emocionado era el dueño de la pata. Eruhaven miró de un lado a otro entre Raon y Kale. Raon le había explicado todo, incluidos los 4 años del infierno y cómo había conocido a Kale. Eruhaven respondió fríamente al humano y al dragón negro. Haré lo que quiera hacer. Eso es lo que hace un dragón. Asterisco asterisco asterisco.
Unos días después Kale regresó a la aldea Harris para dirigirse al bosque de la oscuridad y ganar la Super Roca. Un caballero de guardia saludó a Kale. Joven maestro, Nim, bienvenido de nuevo. Gracias. Las personas que siempre están contigo no están aquí hoy. Parece que esta vez solo unas pocas personas están contigo. Preguntó el caballero después de ver a las personas que Kale trajo con él. Kale asintió casualmente con la cabeza y respondió. Bueno, solo descansaremos aquí unos días. ¿Verdad, Ilsman? Ilsman, una de las personas que vino con Kale, estaba parado allí con una expresión en blanco antes de sorprenderse de que Kale gritara su nombre. Sí, eso es correcto. El caballero miró a Ilsman con preocupación después de ver a Ilsman responder con una expresión pálida. La voz severa pero cálida de Kale llegó al oído del caballero. El vicecapitán parece haberse mareado. Pensé que solo era propenso a marearse, pero parece que también tiene mareos. Ah, ya veo. Vicecapitán, Nim, está bien. Ilsman asintió con la cabeza. Estoy bien, está bien. Ilsman continuó hablando una vez que Kale le dio una palmada en el hombro. Y estaré protegiendo al joven maestro, Nim, con esto. Ilsman no pudo seguir hablando. Su mirada se dirigió a la única otra persona que venía con ellos. Era un hombre guapo con cabello rubio. Ilsman señaló al rubio con ambas manos después de ver a ese apuesto hombre mirándolo. Este mayor y yo estaremos protegiendo al joven maestro, Nim. Nos moveremos libremente por lo que no es necesario que nos sigan. Sí, señor. El caballero respondió enérgicamente antes de mirar a la persona junto a Kale. Todos los que Kale había traído tenían una disposición aterradora, pero esta persona parecía aún más difícil de abordar. Entonces sigue con el buen trabajo. Sí, joven maestro, Nim. El caballero y los soldados saludaron a Kale antes de ver a las tres personas entrar al pueblo. Eran Kale, el vicecapitán Ilsman y la nueva persona. Kale chasqueó la lengua y comenzó a hablar con Ilsman. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Verdad, Eruhaven, Nim? En efecto. Eruhaven miró hacia Ilsman y continuó hablando. Humano, vive la vida en paz. Ilsman asintió vigorosamente con la cabeza. Kale, naturalmente, le explicó a Ilsman sobre Eruhaven. La mayoría del grupo de Kale estaba actualmente en la guarida de Eruhaven, con solo 3 del grupo de Kale siguiéndolo al bosque de la oscuridad. Uno era Ilsman, quien se ocuparía de todas las tareas y necesidades, mientras que los otros 2 eran los dragones. El mundo humano no ha cambiado. Las palabras del dragón antiguo hicieron que Ilsman agarrara la ropa de Kale como lo había hecho cuando se mareó. Kale naturalmente apartó la mano de Ilsman cuando Raon comenzó a hablar en su mente. Super Roca, no tengo miedo de este adoquín gigante supuestamente aterrador. Tenemos 2 dragones. En efecto, Kale no tenía miedo en absoluto. No había forma de que pudiera tener miedo. Capítulo 131 Sin miedo 2. Las cosas progresaron sin problemas hasta ahora, por lo que Kale no estaba asustado. Por eso Kale viajó de inmediato al bosque de la oscuridad. Joven maestro, Nim, yo tomaré la iniciativa. Ilsman avanzó después de ver la entrada del bosque de la oscuridad. Sin embargo, pudo ver a 2 personas mirándolo con expresiones en blanco. Uno era Kale mientras que el otro era Eruhaven. Sin embargo, otra existencia ayudó a Ilsman a relajarse un poco. Sí, vicecapitán, vámonos. Fue Raon. Raon dejó de ser invisible e instó a Ilsman a avanzar con una sonrisa. Ilsman también empezó a sonreír. Sin embargo, Kale rápidamente intervino. Ilsman, ¿alguna vez has estado en el centro del bosque de la oscuridad? El vicecapitán se había entrenado en las regiones exteriores del bosque de la oscuridad el invierno pasado con los 10 niños lobo. He seguido a Choyan allí una vez. Por favor, confía en mí. Bueno. Kale le indicó a Ilsman que se diera prisa y se moviera. Ilsman asintió con la cabeza y comenzó a caminar. Kale lo siguió tranquilamente detrás de él y miró hacia un lado. Eruhaven había estado callado desde antes.
¿Pasa algo, Eruhaven, Nim? Eruhaven miró hacia Kale y comenzó a hablar. También tienes 10 niños de la tribu Lobo Azul. Sí. Han se estaba quedando en la aldea Harris con los 10 niños lobo después de haber regresado del territorio de Ubar. Todos dieron la bienvenida a la inesperada visita de Kale. El dragón dorado empezó a murmurar. Comillas, 6 poderes antiguos, todo tipo de gente bestia, e incluso varios humanos fuertes. ¡Qué manera tan agotadora de vivir! Kale de repente se quedó sin palabras. Ahora que lo pensaba, de hecho estaba viviendo una vida agotadora. ¡Qué ironía! Tesk. Eruhaven negó con la cabeza y chasqueó la lengua. Observó que la expresión de Kale se volvía complicada cuando comenzó a pensar. Este punk tiene una vida difícil si lo piensas. Eruhaven había oído todo sobre la organización secreta. Se preguntó si un dios le había dado a este punk humano todo tipo de poderes antiguos para ayudarlo, ya que Kale parecía involucrarse en todo tipo de líos donde quiera que fuera. El dragón dorado sintió un poco de lástima por el humano frente a él. Por supuesto, no sabía que no era un acto de Dios, sino la propia decisión de Kale de reunir todas estas cosas. La gente bestia, los poderes antiguos y los expertos humanos, Kale lo había hecho todo él mismo. No había forma de que el dragón dorado se enterara de eso. Eruhaven, que en ese momento estaba teniendo una idea equivocada sobre la vida de Kale, pudo escuchar a Raon comenzar a hablar. Pero está bien porque el humano débil me tiene. Tiene al gran y poderoso Raon Miru. Raon parecía extremadamente satisfecho de sí mismo. El dragón dorado ignoró a Raon y comenzó a hablar con Kale, quien todavía parecía estar sumido en sus pensamientos. ¿Estás trabajando tan duro? Kale asintió con la cabeza. Eso parece. Necesito terminar todo rápidamente. Necesitaba terminar todo para poder jugar, para que pudiera darse vueltas en su cama y dormir todo lo que quisiera. El deseo de Kale por la vida más holgazana comenzó a hacerse cada vez más grande. El dragón antiguo que había vivido cerca de 1000 años comentó casualmente después de ver al humano pensando en su destino. ¿Puedes contarme lo que te está molestando? De verdad. Las pupilas de Kale se nublaron por un momento antes de volver a la normalidad. Eruhaven chasqueó la lengua y asintió con la cabeza. Tesk, sí. Kale comenzó a pensar que Eruhaven lo ayudaría al menos una vez. Kale comenzó a sonreír. El dragón dorado se sintió mejor, pensando que el humano estaba feliz por lo que acababa de decir. Sin embargo, una persona del grupo estaba sintiendo algo más. Comillas. Joven maestro, Nim. ¿Qué es? Comillas. Los monstruos son raros. Los monstruos en el borde del bosque estaban actuando de manera extraña. Ki. Un goblin que ni siquiera podía respirar correctamente se escapó hacia la hierba. Boom. Un grupo de monstruos que parecían ratas golpeaban sus cabezas contra el suelo mientras temblaban. Ilsman, que estaba mirando a los monstruos con confusión, aceptó lo que estaba pasando una vez que Kale señaló a alguien en su grupo. Tenemos un dragón adulto con nosotros. Ah. Tiene sentido. Eruhaven miró hacia Raon y comenzó a hablar. Niño, ¿conoces ahora mi grandeza? Comillas. No. Raon volvió la cabeza y voló hacia Kale. Un dragón adulto tiene una aura abrumadora incluso sin usar Dragon Fear. Los monstruos que confiaban en sus instintos mostrarían la reacción más rápida a esa aura. Humano, pronto pasaré por mi primera fase de crecimiento. Así que estoy mejor, lo que digas. Kale ignoró la voz quejumbrosa en su cabeza y comenzó a hablar con Ilsman, que estaba parado allí con una expresión en blanco. Sigue adelante. Eruhaven le hizo una pregunta a Kale. Kale en Ituse, encontrarás la ubicación del poder antiguo una vez que llegues al centro del bosque de la oscuridad. Sí señor, creo que tendré que usar uno de mis poderes antiguos para localizar la super roca. Kale pensó que necesitaría usar el fuego de la destrucción para encontrar la casa del guardián, la ubicación de la super roca. Humano, vas a usar ese rayo de fuego de nuevo. Te vas a lastimar, solo usaré una versión débil.
No te atrevas a toser sangre de nuevo. Destruiré todas las rocas del mundo si lo haces. Destruire a todos. Sí. Kale casualmente jugó junto con Raon. Eruhaven tenía una mirada de incredulidad mientras los miraba a los dos. Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto y en su lugar hizo una pregunta diferente. Dijiste que encontraste un cadáver de dragón en el pantano negro aquí. Sí, señor. Mencionaste que nunca has estado en el bosque de la oscuridad. Sí, no quería mirar a ninguno de estos horribles monstruos. ¿Qué respuesta? ¿Te gustaría ir al pantano después? No hay necesidad. Demasiado molesto. No es de mi incumbencia en cuanto a cómo murió otro dragón. Eruhaven mostró una expresión de molestia. Raon voló hasta su rostro e inclinó el cabeza confundido. De verdad, Goldie, tengo curiosidad por tu historia. Tengo curiosidad por ti, Goldie. La esquina de los labios de Eruhaven se crisparon antes de volver a la normalidad. Te lo contaré la próxima vez si realmente quieres saberlo, pequeño. Bien, estaré esperando. Eruhaven dejó escapar algunas toses falsas antes de cambiar sigilosamente de tema. Bueno, este bosque de la oscuridad es un poco único, por lo que vale la pena visitarlo al menos una vez. Por eso estoy aquí ahora. El bosque de la oscuridad es único. Eruhaven asintió con la cabeza. Las 5 regiones prohibidas de las que hablan los humanos fueron determinadas hace cientos de años. De ellos, el bosque de la oscuridad, el camino sin retorno y el lago de la desesperación han existido desde la antigüedad. Nota, el valle de la desesperación parece haberse convertido en el lago de la desesperación. Tal vez sean diferentes, tendremos que ver. Desde la antigüedad. Kale nunca había escuchado esta historia antes. Sí, estos 3 existen desde hace 10.000 años. 10.000 años es mucho, incluso para un dragón. Los tiempos antiguos se referían a algo más de 10.000 años. Kale sintió ganas de hacerle más preguntas a Eruhaven sobre esta curiosa historia. Sin embargo, algo le impidió hacerlo. Grr. Joven maestro, Nim. Clang. Ilsman sacó su espada y llamó a Kale. Kale miró al frente. Actualmente se encontraban en el límite de las regiones exterior e interior del bosque de la oscuridad. Ilsman ya había cruzado la línea fronteriza. Kale había llegado a este límite antes, pero esta era la primera vez que entraba en la región interior. Aunque ya lo he sobrevolado antes. Esta fue la primera vez que caminaba por esta región. La cueva de la nigromante Mary, que estaba llena de esqueletos, también estaba en la región exterior. Era porque no quería encontrarse con ningún monstruo fuerte sin ninguna razón. Kale cruzó la línea fronteriza. Grr. Pudo ver un gran monstruo tan pronto como entró. Un monstruo que parecía una versión más violenta de un ogro apareció entre los árboles. Sus colmillos eran del tamaño de los brazos de Kale y su piel negra lo hacía parecer más feo que un ogro. El garrote que tenía en la mano parecía estar hecho de piedra. Sin embargo, los ojos de este monstruo estaban enfocados. Parecía tener algo de inteligencia. Joven maestro, Nim, por favor ven detrás de mí. Ilsman apuntó con su espada al monstruo como si nunca le hubiera tenido miedo. Kale le hizo una pregunta al valiente Ilsman. ¿Qué estás haciendo? Comillas. Disculpa. Ilsman estaba confundido por la pregunta de Kale. Fue en ese momento. ¡Boom! El monstruo dejó caer el garrote en su mano y luego. ¡Bang, bang! Comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo. Ilsman finalmente se tomó el tiempo de mirar a su alrededor. Estaba tranquilo, demasiado silencioso. En ese momento pudo escuchar la voz de alguien. «Oh, tienes algo de inteligencia». Fue Eruhaven. Ilsman se estremeció ante el comentario de Eruhaven antes de ver algo que nunca había visto antes. «Oye. Grr. Llévanos al centro». Gror. El monstruo se levantó rápidamente. Ilsman sintió como si hubiera visto la velocidad de un caballero en el movimiento del monstruo. Bang. El monstruo agarró su garrote una vez más y lo golpeó contra un árbol pequeño al lado. Creak, boom. El árbol se cayó.
Ilsman jadeó ante la fuerza del monstruo, pero las siguientes acciones del monstruo fueron aún más sorprendentes. El monstruo los estaba guiando mientras destruía cualquier obstáculo en su camino. Árboles, rocas pequeñas, hierbas altas, nada sobrevivió al deseo del monstruo de crear un camino recto para Eruhaven. «Vámonos». Ilsman volvió a guardar la espada en la vaina ante las palabras de Eruhaven. Podía sentir la majestuosa naturaleza de un dragón. Sin embargo, Ilsman no pudo moverse. Comillas. Joven maestro, Nim. Oye, ¿por qué haces eso? Eruhaven miraba a Kale con confusión mientras Raon comenzaba a ponerse ansioso. Humano, no es el rayo esa pequeña cosa que tienes en la mano. Un pequeño fuego flotaba sobre la palma de Kale. ¿Por qué lo usas sin decir nada? No puedes desmayarte. Sin embargo, Kale no pudo escuchar los comentarios de Raon. Boom, boom. Su corazón había estado latiendo salvajemente desde que entraron en la región interior. Kale bajó la cabeza para mirar al suelo. Algo, una aura desconocida, se elevaba del suelo. Esa aura hizo aparecer el fuego en su mano. Boom, boom. También hizo que el corazón de la vitalidad se volviera loca. Comillas. Kale parecía confundido. Swish. El viento comenzó a acumularse a sus pies. El sonido del viento estaba creando un pequeño torbellino a sus pies. Y finalmente. ¡Paat! Un pequeño escudo apareció en su mano izquierda. Fue el escudo indestructible. Esto es extraño. Esto es muy extraño. Kale recordó algo que había leído en el libro antiguo. Menor que justo antes de ir a salvar al mundo de la oscuridad, dejó todas sus pertenencias, así como las pertenencias de sus amigos, en su ciudad natal mayor que. Los otros tres se acercaron a Kale. Eruhaven miraba a Kale como si estuviera mirando a una criatura interesante, mientras Raon gritaba con ansiedad. Humano, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Se rompieron tus poderes antiguos. Kale lentamente comenzó a hablar. Comillas. Estoy teniendo una idea de dónde está. Fue un momento eureka. Kale rápidamente comenzó a caminar. Miró hacia Eruhaven y empezó a hablar. Vámonos. Yo tomaré la iniciativa. Eruhaven, que había estado observando a Kale con una expresión interesada, comenzó a caminar frente a Kale. Eruhaven ya le había dicho al monstruo que se perdiera. Sígueme. Kale asintió con la cabeza ante la orden de Eruhaven y se dirigió hacia el centro del bosque de la oscuridad. Eruhaven se movía rápidamente mientras Kale usaba el sonido del viento para mantenerse al día. Raon usó magia de prisa en Ilsman para que Ilsman pudiera seguirles el ritmo. Kale le estaba diciendo a Eruhaven a dónde ir. Vayamos a la izquierda. Boom, boom. Los poderes antiguos de su cuerpo, así como el suelo bajo sus pies, le decían a dónde ir. Era imposible explicar esto con palabras. Al noroeste. Ahora al noreste. Kale finalmente se detuvo después de un rato. Estaban cerca del límite norte de la región interior. Kale pudo ver una roca en este lugar. Era solo una gran roca que era aproximadamente 3 veces más alta que Kale. Se parecía a una roca promedio que se podía encontrar en cualquier lugar del territorio en Ituse. ¿Está eso aquí? Eruhaven miró hacia Kale y preguntó. Sin embargo, no necesitaba escuchar la respuesta de Kale. Creo que sí. Kale estaba sonriendo. Se están volviendo locos. Los 4 poderes antiguos dentro del cuerpo de Kale se estaban volviendo locos. Comillas sencillas. En serio. ¿Eran los amigos de Super Roca realmente los dueños de los poderes antiguos que había ganado hasta ahora? Kale lentamente comenzó a sonreír de nuevo. Fue en ese momento. Crackle. El fuego que flotaba en la parte superior de la palma derecha de Kale comenzó a volar hacia la roca. La roca y el fuego entraron en contacto. Rumble. La roca comenzó a temblar tan pronto como los dos hicieron contacto. Kale podía sentir el ruido bajo sus pies. La roca comenzó a agrietarse por sí sola. En ese momento, una voz extranjera comenzó a hablar en la mente de Kale. Era una voz profunda que parecía pertenecer a una persona justa.
Vine al lugar correcto. Kale se sentía extremadamente mareado. Amigo del fuego, finalmente llegaste. Mi eterno enemigo y amigo, La voz profunda se puso nerviosa. La voz también parecía extremadamente confusa. ¿Qué está pasando? La voz profunda, el propietario del Scary Giant Cobblestone, adoquín gigante aterrador, comenzó a hablar con voz nerviosa. ¿Por qué el tacaño con el ladrón, el llorón y hasta el glotón? ¿Por qué todos están aquí? El tacaño era el fuego de la destrucción. El ladrón era el sonido del viento. El llorón era el corazón de la vitalidad. El glotón debe ser el escudo indestructible. ¿Quién eres tú? Kale empezó a hablar. Mi nombre es Kale Enituse. Capítulo 132 Sin miedo 3. Ilsman miró a Kale, que de repente se estaba presentando, confundido. Sin embargo, alguien lo agarró del hombro y lo empujó hacia atrás. Quieto. Disculpa. Ay, sí señor. Fue Eruhaven. Raon estaba al lado de Eruhaven y levantaba la cabeza con sus patas cortas mientras observaba a Kale. Nuestro humano está en un estado extraño. Todo tipo de poderes diferentes de la naturaleza rodeaban a Kale en este momento mientras el poder de la tierra salía de entre las grietas de la roca. Eruhaven también se dio cuenta de esto y retrocedió. Los poderes antiguos tenían que ganarse por su cuenta. Otros no pudieron intervenir para ayudar. Podían hacer guardia para proteger a la persona, pero Eruhaven no pensó que un dragón debería rebajarse al nivel de proteger a un humano. Goldie, protejámoslo. Por supuesto, siempre hubo algunas excepciones. Eruhaven ignoró a Raon, quien suspiró antes de llevar a Ilsman a hacer guardia alrededor de Kale con él. La roca continuó agrietándose mientras lo hacían. Clark. La roca que se estaba agrietando por sí sola se veía extraña. Una voz sorprendida estaba hablando con Kale dentro de su cabeza mientras eso estaba sucediendo afuera. Hay un humano que se ganó los 4 poderes. La voz estaba llena de sorpresa e incredulidad, sin embargo, Kale solo se concentró en la roca que se agrietaba. Esta fue una entrada. Podía ver la oscuridad a través de las grietas de la roca. La oscuridad se dirigía hacia abajo y conducía a un área subterránea. Aunque podría haber sido difícil dar un paso hacia esa oscuridad total, Kale no dudó en entrar. Toma la pertenencia de mis amigos. Te has ganado el derecho a hacer eso. No había razón para dudar cuando el dueño de la casa le dio permiso. Kale desapareció en la oscuridad. Raon murmuró mientras veía a Kale entrar. Goldie, deberíamos seguirlo. Nuestro humano débil es extremadamente débil. Aigu, ¿qué hice para merecer esto? Eruhaven dejó escapar un suspiro antes de empujar a Raon al suelo. Raon empezó a agitarse. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a un gran y poderoso dragón? Niño, también soy un dragón. Sé un buen chico y espera aquí. Raon hizo un puchero y luchó para soltarse del agarre de Eruhaven. Luego observó con calma la cueva que apareció una vez que la roca se agrietó. Kale había desaparecido en la oscuridad y ya no era visible. Sin embargo, Kale no tenía ningún problema para ir en la dirección correcta mientras estaba en la oscuridad. La tierra me está mostrando el camino. Fue una experiencia interesante. Un idioma desconocido le mostraba a Kale el camino cada vez que daba un paso adelante. Esto le permitió no tener miedo mientras seguía caminando. Continuó caminando más hacia la oscuridad. Me pregunto qué dejaron atrás. Estas fueron cosas dejadas atrás desde la antigüedad. Los pies de Kale se sentían tan ligeros como una pluma. En ese momento, escuchó la voz de la super roca. Viví una vida muy difícil. Me convertí en huérfano a una edad temprana y tuve que sobrevivir por mi cuenta. Lo único que podía controlar era la tierra debajo de mí y la tierra también me dio fuerzas. Recuerdo que mi sueño era poder comer 3 comidas abundantes al día y dormir sin preocupaciones. Kale dejó de caminar. Sin embargo, me di cuenta de que el cielo me había dado un poder y pensé que necesitaba usar el poder para bien. Por eso siempre busqué formas de ayudar a la gente. Quería ser alguien que pudiera proteger a las personas débiles que me recordaban mi pasado.
Kale se cruzó de brazos y escuchó en silencio la voz. Y no me arrepiento de la vida que elegí. Los labios de Kale comenzaron a torcerse. Sin embargo, si hay algo de lo que me arrepiento, es el hecho de que me apegué demasiado a mis creencias. Elegí quedarme y proteger a los débiles incluso cuando sabía que mis amigos estaban en peligro. Protegí a los débiles, sin embargo, todos mis amigos terminaron muriendo. Por eso lo único que pude hacer fue buscar sus pertenencias una vez que se fueron. Al final, terminé dejando este mundo antes de que pudiera pasar sus pertenencias a las personas que se habían ganado sus poderes. Pero estoy feliz de haber podido proteger esta tierra. Kale comenzó a caminar una vez más. No había razón para prestar más atención a lo que decía la voz. El dueño de la voz era diferente. Era muy diferente en comparación con Kale. Kale se consideraba a sí mismo y a su gente más importantes que los demás. En cuanto a morir protegiendo a otra persona, no tenía ninguna inclinación hacia algo así. No hay ninguna razón para que seamos similares. Yo era feliz. Sin embargo, me entristeció no poder ver a mis amigos antes de que murieran. Me entristeció no poder pasar sus pertenencias a sus sucesores. Estaba triste porque yo tampoco podía pasar mi poder a nadie antes de morir. Kale pudo ver una luz tenue al final de la oscuridad. Empezó a caminar más rápido. La luz pronto pareció estar justo frente a él. Flash. Pudo ver una vez más. En ese momento, la voz profunda comenzó a hablar una vez más. Esto es lo que he dejado atrás. Apareció un área amplia con orbes en el techo iluminando toda el área. Kale se sorprendió. ¿Qué? Se veía asombroso. No era materialista, pero presté atención a este lugar porque no podía dejar que los sucesores de mis amigos llegaran a un lugar lamentable. Pudo ver una gran villa de 5 pisos construida con pilares de mármol. Las paredes, los pilares y el techo eran simples pero estaban colocados de manera que pareciera genial. Los marcos de las ventanas, las puertas y los pomos de las puertas parecían todos como si un experto hubiera pasado numerosas noches esculpiéndolos cuidadosamente. Era más elegante que el territorio en Ituse, no, incluso el palacio del príncipe heredero. También había un jardín frente a la villa. Aunque no había árboles, había muchas esculturas llamativas. También había una fuente de mármol, aunque no fluía agua a través de ella. ¡Wow! Mi casa es un poco bonita. Un poco. Esto es muy bueno. Esta persona era sorprendentemente materialista. Kale comenzó a sonreír. Sin embargo, la sonrisa desapareció tan pronto como vio algo al costado de la villa. Comillas. ¿Qué es eso? Vio algo que le dio una sensación siniestra. Había un gran pilar de piedra rodeado de cadenas de metal. Además, había papeles que parecían talismanes alrededor del pilar. No solo eso, sino que también había un círculo mágico que rodeaba el pilar de piedra en el medio y un rojo oscuro brillante. Era fácil pensar que se trataba de un pilar de piedra que selló un demonio, un fantasma o incluso un señor demonio. Kale se alejó lentamente del pilar. En ese momento, la voz profunda comenzó a hablar nuevamente. Hay una triste verdad sobre este lugar. Kale no quería saberlo. Sin embargo, como de costumbre, Kale no pudo evitar que el dueño del poder antiguo hablara. Cuando todavía estaba vivo, vi que había monstruos aquí que no podía ver en ningún otro lugar del continente. Eran monstruos del continente oriental. Eso era lo mismo para el bosque de la oscuridad que Kale conocía. Había monstruos del continente oriental, así como muchos monstruos mutantes. Descubrí los secretos detrás de eso una vez que entré en esta cueva. ¿Qué? La mirada de Kale se volvió hacia el feo pilar de piedra. Había un camino misterioso en esta cueva que conectaba con el continente oriental. Los monstruos que entraban accidentalmente en ese camino terminaban cruzando hacia este continente occidental. Mutaron y se hicieron más fuertes y violentos en el camino. Kale se rozó la cara con las manos. Pero el camino no dejaría pasar a los humanos, los elfos, ni siquiera a los enanos. Solo los monstruos podían atravesar este camino. Mis amigos y yo no pudimos descifrar los misterios de este camino.
Todo lo que pudimos hacer fue barricar la entrada en ambos lados para evitar que los monstruos mutantes más fuertes cruzaran. Protegí la entrada occidental. Había aprendido algo inútil una vez más. Es un sello fuerte que debería durar al menos 100.000 años. Solo alguien en posesión de mi poder puede quitar el sello antes de la fecha límite programada. Kale frunció un poco el ceño. Los tiempos antiguos fueron hace solo 10,000 años. Kale miró alrededor del área. Había mucho espacio aquí al lado de la villa y el jardín. Tenía una sonrisa espesa en su rostro mientras se dirigía hacia la villa. No tuvo más remedio que hacerlo. El fuego de la destrucción había estado apuntando hacia la villa desde que llegó. Lo mismo ocurrió con el sonido del viento, el escudo indestructible y el corazón de la vitalidad. Entra. El dueño de la casa también le estaba diciendo que entrara. Screech. La puerta que tenía al menos 10,000 años seguía funcionando correctamente. ¿Cómo fue esto posible? Ese fue el pensamiento en la mente de Kale cuando entró. El suelo estaba hecho de mármol. Kale pasó junto a una lámpara elegante y todo tipo de esculturas antes de mirar alrededor del pasillo vacío del primer piso y mirar hacia arriba. Pudo ver una escalera que conducía al quinto piso. Está en la tercera planta. Kale subió a las escaleras. Había mucho polvo sobre ellos, pero la belleza no se podía ocultar. Había habitaciones vacías y una hermosa terraza en el segundo piso. Kale se apresuró a subir al tercer piso. También había varias habitaciones en el tercer piso. Son las 4 habitaciones interiores. Kale se dirigió hacia las habitaciones más lejanas y se paró frente a la puerta de la primera habitación. La puerta se abrió una vez que empujó, lo que le permitió ver el interior de la habitación. Es posible que el glotón solo estuviera interesado en comer y simplemente dejó a un lado cualquier joya en la esquina. Por eso los mantuve a salvo. Santo. Pudo ver una vitrina de vidrio llena de joyas. Kale se dirigió a la habitación contigua. El llorón tenía el poder de la restauración, pero era un cobarde. El llorón siempre recogía armas, así que, aunque son armas generales, las guardé todas. Kale se dirigió a la siguiente habitación después de echar un vistazo a la habitación del llorón. Screech, Bang. Este es el dinero que atesoraba el tacaño, pero no sé si sigue siendo la misma moneda. Pero debería ser útil ya que son monedas de oro y plata. Los mantuve a salvo para él. Ja ja ja. Kale abrió la última puerta. El ladrón mantuvo un registro de todo. Las cosas que robó, su poder, así como su propia base secreta. Guardé todos los registros. Se quedó con todo. ¿Cómo puede haber una persona tan buena? Ja ja ja. Kale pudo reír sin reservas por primera vez en mucho tiempo. En este momento se había olvidado de la Alianza del Norte, ARM y todo lo demás. ¿Por qué? Kale miró hacia las otras 3 habitaciones en el tercer piso. Su mirada estaba llena de expectativas. Rápidamente se acercó a abrir las otras 3 puertas de la habitación. Estas son las cosas que coleccioné. Lo guardaba todo cada vez que la gente me daba algo para agradecerme por salvarlos. Las 3 puertas se abrieron y Kale pudo ver el interior. Kale volvió a rozar su rostro con las manos. Estoy tan feliz. Había joyas, monedas de oro e incluso algunos artículos extraños en las cosas que el guardián Super Roca había recolectado casualmente. Su afición era coleccionar cosas. Kale aplaudió el pasatiempo de el guardián. Eres realmente asombroso. ¿Cómo reuniste todas estas cosas? Pap, pap, pap. Los aplausos de una persona resonaron en la polvorienta pero elegante villa. Bueno, supongo que era un poco ordenado. Kale continuó aplaudiendo con admiración mientras se dirigía hacia el cuarto piso. No había nada en el cuarto piso excepto el edificio en sí, que era más elegante incluso que la finca en Ituse. Eso fue suficiente para hacer feliz a Kale mientras caminaba hasta el quinto piso. Solo había una habitación en el quinto piso. Esta es mi habitación. Aunque era solo una habitación, abarcaba todo el quinto piso, incluido un estudio, un dormitorio y una oficina, todos conectados sin paredes entre ellos.
Kale podía ver un altar de mármol en el centro de la habitación. Era tan alto como la cintura de Kale. El altar era recto con muchas imágenes hermosas inscritas en él. Además, estaba decorado con muchas joyas. Y encima de ese altar, la super roca. Había una pequeña piedra que era más pequeña que el puño de un bebé. Obviamente era el adoquín gigante aterrador. Ese es mi poder. Era un poder que podía ganar tan fácilmente. Kale sintió que era demasiado fácil ganar esto, Scary Giant Cobblestone, adoquín gigante aterrador. Todo lo que tenía que hacer era agarrar esa piedra para ganar el poder. En ese momento, la voz profunda comenzó a gritar. ¿Deseas ganar mi poder? Sí. Entonces mastícalo. Kale dejó de caminar hacia el altar. Es fácil ganar mi poder. Sin embargo, mi poder solo se activa cuando estás protegiendo algo. Quiero que mi poder se use solo para la justicia. La persona parecía haber cambiado cuando el dueño del poder antiguo gritó con vigor. La voluntad de no retroceder ante cualquier peligro. La justicia y el poder del bien son los que mantienen el mundo seguro. El dueño de la super roca estaba gritando. Mastícalo. Obtendrás este poder si te comes esta piedra. ¿De verdad quiere que lo mastique? Kale se acercó al altar. Pero el poder solo se puede usar para el bien. Era una voz siniestra que parecía estar diciendo que terminaría siendo arrastrado a todo tipo de cosas molestas si se ganaba este poder. Sin embargo, Kale no pensó en hacer eso. Solo necesito la afinidad con la tierra. Podría ganar la afinidad sin usar el poder. Ese era su objetivo. Kale recogió la piedra. Mastícalo. Mastícalo. Todos estos dueños de los poderes antiguos son raros. Kale lo debatió por un momento. Debería masticarlo. Sin embargo, no tuvo que debatirlo durante mucho tiempo. También te daré esta villa si me quitas el poder. La persona que tiene este poder es mi heredero de todos modos. Kale se llevó la piedra a la boca y comenzó a masticarlo. La piedra se rompió como una papa frita tan pronto como Kale la mordió. ¡Boom! Kale sintió una vibración bajo sus pies antes de que el poder comenzara a elevarse dentro de él. El dueño del poder antiguo comenzó a hablar. Mi poder es algo que cualquiera puede tener. Sin embargo, mi poder solo se puede usar en determinadas situaciones. Su voz lentamente comenzó a sonar como si viniera de más lejos. Guardia. Protección. Sacrificio. Ese es el poder de la tierra que dio todo a las formas de vida que existen en ella. Asterisco. Raon pudo ver a alguien caminando hacia ellos desde dentro de la oscuridad. Humano. Fue Kale. Raon voló instantáneamente hacia Kale. Humano, puedo sentir el poder de la tierra en ti. Estarás bien ahora. Raon sollozó y miró a Kale con admiración. Eruhaven le suspiró a Raon antes de acercarse a Kale con una expresión feliz. Raon levantó la voz, aunque su expresión parecía feliz. Humano, deja de hacer estupideces y viaja por el continente ahora. Raon. Kale interrumpió a Raon. Raon sintió algo extraño mientras miraba a Kale, quien lo llamó por su nombre. Kale estaba sonriendo alegremente. Humano, ¿por qué te ríes así? Kale respondió a Raon. Encontré mi guarida. La cabeza de Raon se inclinó hacia un lado. Kale comenzó a hablar con los tres. Sígueme, Eruhaven, Nim, sígueme. Kale regresó a la oscuridad. Luego observó las expresiones de los tres que llegaban al área al final del camino. Raon miró la villa que parecía ser más lujosa que la mayoría de los palacios antes de volverse para mirar a Kale. Humano, esto es nuestra villa. Humano, ¿te refieres a eso? Kale asintió con la cabeza y respondió. Sí. Bien. Raon voló en círculo con entusiasmo. Kale miró a Raon con satisfacción antes de hacer contacto visual con Eruhaven. Eruhaven comentó casualmente. Tu suerte es extrañamente buena. Aparentemente sí. Kale no tenía ninguna razón para negarlo.